Buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del programa Ilumina tu Árbol, versión 2025. Ujú. Esta clase, como solemos hacer ya, es gratuita para todo el que quiera tomarla, así que todavía si le quieren avisar a alguien, Ujú. puede entrar con el link. Esta es la primera clase de 18 clases. Este programa creció, para quienes ya lo han tomado, este año creció un poquito más y vamos a estar ahora trabajando 9 meses durante los cuales nos veremos 2 veces al mes, 2 miércoles de manera quincenal. Así que bienvenidos, quienes ya están inscritos, quienes me están pensando, quienes están hoy ahí viendo de qué se trata, bienvenidos todos. Así que esta clase queda grabada para todos, luego la podemos compartir con alguien que hoy no logró, porque tenemos varias personas que no lograron unirse hoy, así que esto queda grabado, luego se los compartimos. Y bueno, para quienes, si alguien no nos conoce, somos Juan Carlos Cetina y Silvia Cordón de Gente Alternativas para Vivir. Y vamos entonces a arrancar con esta primera clase contándoles un poquito de la psicogenealogía y pues ya saben que la clase es interactiva, pueden escribir, pueden preguntar, no nos vayan a dejar hablando solitos. Así que bienvenidos. Sí, muchas gracias por su interés de adentrarse en estos temas. El tema del árbol genealógico, pues ha sido una pasión para nosotros desde hace bastantes años ya, y hemos visto cómo cada vez más personas se interesan en el tema. Ha ido cogiendo realmente un auge muy importante, porque es una de las formas de sanarse, no es la única, obviamente. Sin embargo, sí es una potente para poder comprender este principio, ¿verdad? Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, aquí se cumple muy bien para poder entrarle a la historia desde un ángulo psicogenealógico, ¿verdad? Es decir, no solo es la historia de los ancestros, su nombre, sus apellidos, sus aventuras, sino entender precisamente todo el entramado, toda la estructura inconsciente que hay detrás. No toda, ¿verdad? Eso es imposible, sino gradualmente vamos comprendiendo lo que nuestra mente y nuestro sistema están abiertos a irlo entendiendo. Ese es el sentido de todo esto. Compartimos pantalla entonces. Compartimos pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, listo. Vamos a ver para acá, porque aquí tenemos el otro monitor. Mm. Muy bien, entonces iniciamos dándole la bienvenida a esta formación Ilumina tu Árbol, que es un nombre que para nosotros es muy significativo, ¿no? De este proceso de sanación, de tomar conciencia, de ver desde la mirada cuántica, ¿no? De ver el árbol, de ver a los ancestros. Y bueno, el objetivo de esta formación es, en primer lugar, pasar por nosotros a nivel personal, es decir, esta es una formación vivencial para que cada quien vaya haciendo el proceso y luego, pues si hay algún terapeuta, algún psicólogo y demás, puede, obviamente, con lo que pase por el filtro de su persona, trabajar luego también con los pacientes, por ejemplo. Muy bien. Entonces, somos nosotros. Un poquito de nosotros. Silvia es sanadora intuitiva, formada en técnicas de energía, en psicogenealogía y descodificación biológica de las enfermedades, por nuestro maestro y amigo Claude Bouvier, que impartió hace un par de años ya a la otra vida. Él estuvo con nosotros desde 2009 hasta, sí, 22. el 2022. Eh, También está formada en radiestesia, en la lámpara de luz, en taroterapia. Un momento. Creadora del programa Chispitas de Luz, Espiritualidad y Meditación para Niños, co-desarrolladora de las intervenciones dimensionales, inspirada en las constelaciones familiares, que es nuestra propuesta de las constelaciones familiares, facilitadora de talleres de psicoespiritualidad, conferencista online en temas de conciencia y nueva energía, psicóloga clínica. También formada en biogeometría con Juan Pablo Uribe. Y bueno, y Juan Carlos Cetina está también formado en psicogenealogía y descodificación con Claude Bouvier en ese proceso desde el 2009 que lo conoció Juan Carlos en México y luego lo trajo a Guatemala y dio Claudio la primera formación de descodificación y de psicogenealogía por acá.
Juan Carlos también es facilitador del taller Recordando el Corazón Iluminado de las enseñanzas del maestro Drúmbalo Melquisedec. Este proceso que nos ayuda a meditar y bajar la conciencia de la cabeza al corazón. Es facilitador de ritual sistémico del maestro Van Dan Kampenhut. Dan es un constelador también, un chamán, y hace esa integración de ambas cosas. Conoce a Hellinger y aporta mucho de su sabiduría chamánica al mundo de las constelaciones. Juan Carlos se formó con él. Juan Carlos desarrolló la terapia interdimensional, que es una forma de encuentro con los guías y con muchas esferas del mundo de la sanación. Es una forma de hacer terapia y de hacer procesos de introspección que le llegó en, ¿qué? 13. 2013. Ujú. Ujú. Co-desarrollador de las intervenciones dimensionales, que es nuestro modelo de constelaciones, psicólogo clínico, etcétera. Así que para nosotros es un honor y un gusto poder compartir esto con ustedes porque realmente para nosotros ha sido de vital importancia en nuestro camino de sanación y eso es lo que queremos compartir con ustedes. No es la única herramienta, Mm. no es la mejor, sin embargo, Mm. tiene muchos elementos que a nosotros nos han ayudado en nuestro camino personal y en nuestro acompañamiento con otras personas. Conste que esas fotos eran de hace algunos años, pero somos los mismos. Bien, ¿quieres explicar esto tú? Muy bien, entonces este círculo que ven acá es la ruta para quienes se queden con nosotros estos 9 meses. Es la ruta que seguiremos. Para quienes estén en la clase de hoy, verán parte del módulo 1, que es la influencia de los ancestros. Cada pelotita se va poniendo roja conforme la vamos viendo, así que en el siguiente módulo, cada módulo es de 2 clases, veremos las fechas y los ciclos. En el tercer módulo haremos un análisis de los nombres. Fechas y ciclos tiene que ver con todo. Cuándo nací, cuándo nacieron mis ancestros, cuándo murieron, cuándo se sacaron la lotería, cuándo se murió alguien, todo, todo. El análisis de los nombres, pues igual, ¿verdad? Más allá de que me llamo igual que mi abuelita, hay muchísimo más que analizar detrás de los nombres. ¿Quién me lo puso? ¿Por qué me lo puso? Hay de todo, ¿verdad? Hay quien lleva el nombre de la examante del papá, por ejemplo, o hay quien lleva el nombre de la persona, del doctor que recibió al bebé cuando nació, por ejemplo. Hay muchísimas historias y cada una tiene una implicación. ¿Quieres ver tú? Sí. El módulo 4 es Proyecto Sentido, que es este periodo de tiempo de nuestra fecha de nacimiento, 18 meses antes de nacer, incluyendo la concepción, ¿verdad? Entonces, es ese periodo de tiempo, todo lo que mamá y papá vivieron antes de engendrarnos, al concebirnos, y los 9 meses del embarazo, y luego 3 meses hacia adelante. Entonces, todo ese periodo de tiempo tiene que ver con las programaciones inconscientes que nuestros padres hicieron y es uno de los temas más profundos que manejamos desde la psicogenealogía. Luego, el tema de las lealtades familiares, esto conforme hemos ido avanzando nosotros en el proceso de acompañar gente, pues más de 20 25 años, y con 21 años de estar en constelaciones familiares, bueno, siendo pioneros de esto en Guatemala, en constelaciones, vemos cómo la lealtad es algo también sumamente profundo, como realmente las creencias que heredamos de nuestros padres, las creencias que absorbimos de nuestro sistema familiar, van a marcar muchísimo nuestra vida. Entonces, poder ir identificando esas lealtades nos va a ayudar a entender mucho de nuestra vida. Y iremos contando historias, ejemplos propios, para que veamos lo profundo que es esto y cuánto hay de las decisiones inconscientes de elección de pareja, de trabajo, temas como accidentes, migraciones, etcétera. Entonces, sí, estudiar el árbol genealógico es algo fascinante y profundo. Luego, el cuerpo, el árbol y la enfermedad es una asociación entre la formación que tenemos en descodificación biológica de enfermedades, claro, con los elementos, con algunas enfermedades que ustedes también nos irán contando que les interesa ver y cómo hay una asociación con los ancestros. Diciendo de una vez esto, ¿no? Se ha estudiado que llevamos alrededor de 3.000 enfermedades genéticamente y vamos a activar solo las que tengan que ver con el conflicto que heredamos de nuestros ancestros. Entonces hay generaciones que tienen una enfermedad, por ejemplo, en mi familia, hay una enfermedad de huesos de mi abuela materna, de mi madre, mis hermanas y yo no, pero mis sobrinos y dos de mis hijos sí. Entonces, es decir, se saltó la generación nuestra.
porque no activamos el conflicto. Entonces, vamos a ver ese tema. ¿Quieres continuar tú? En el módulo 7 veremos las relaciones de pareja y los abuelos. Es vital si alguien tiene un tema con el tema de pareja, ¿verdad? Porque tiene, porque no tiene, porque ya no quiere tener o por lo que sea. El tema de pareja es vital estudiarlo desde la mirada de qué pasó con la vida amorosa de nuestros abuelos. Así que desde ya, ¿verdad? Pueden ir indagando, ir buscando información, qué pasó con las abuelas, los abuelos. Muchas veces no se sabe nada de ellos, entonces hay tiempo, habrán unos meses para que puedan empezar a indagar y ya les vamos a ir dando claves de cómo indagar también. En el módulo 8 veremos la tríada y los padres. La tríada es un concepto desde la psicogenealogía y desde la psicología propiamente, donde se hace referencia a que cada mamá, papá e hijo, pues somos una tríada, ¿no? Entonces, la tríada es tan particular que yo no puedo compararme con ninguno de mis hermanos, no puedo juzgar a mis padres por lo que hacen con mis hermanos, o lo que no hicieron conmigo, etcétera, porque cada tríada es un contrato en qué momento de la historia de mamá y papá vine yo, no es el mismo que en el momento en que vino mi hermana, mi hermano, etcétera. Entonces son contratos muy particulares que nos ayudan a entender y a ponernos en nuestro lugar sin juicio. Y finalmente el módulo 9 es lo cuántico y el árbol genealógico. Actualmente hay muchísimas herramientas para trabajar todo el tema ancestral, ¿verdad? Ya no es solo la psicología o lo transgeneracional, hay muchísimas herramientas cuánticas, muchísimas terapias y formas en que podemos abordar los temas que vayan saliendo, porque en este camino del árbol vamos a darnos cuenta de algunos temas que se van a encender como alarmas, que son los que nos corresponde trabajar a cada quien para irnos liberando de las cargas del árbol, porque de eso se trata. Entonces, en el módulo cuántico, vamos a ver formas pareciera muy sencillas o muy mágicas, pero no lo son, con las que nos podemos ayudar a liberar nuestro árbol y a liberarnos nosotros. Así que ese es el camino que vamos a recorrer para todos los que se queden en la formación. Y hoy, pues igualmente, para quienes estén hoy, lo que queremos es que se lleven algo que les sea útil, que les enriquezca con la sesión de hoy. Así que hoy entraremos directo a la influencia de los ancestros en nuestra vida. Muy bien. Entonces, la propuesta es poder abarcar la teoría y al final las preguntas. Vamos a explorar ese formato porque usualmente hacemos que las personas pregunten en cualquier momento y hoy lo vamos a hacer de esta manera. Solo un comentario, hoy estaba en un curso de marketing digital y entonces el maestro decía, ¿qué hace la diferencia entre preguntarle a la inteligencia artificial y tomar un curso como estos? Pues hay varias diferencias que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? El nivel de análisis, el nivel de ejemplos, eh, la cercanía, los años de experiencia. Entonces, solo es interesante eso para que ustedes también a la hora de las preguntas puedan aprovechar con todo gusto. Y aprovechando ese comentario, Juan Carlos, igualmente el chat está abierto, ¿verdad? No es que hasta el final van a Ajá, preguntar, exacto. el chat está abierto. Si se les va a olvidar una pregunta, la pueden poner en el chat de una vez. Ah, También nos gustaría que quien quiera nos pueda poner cómo llegó acá, cómo se enteró de esto. Eh, tenemos un material luego, entonces si alguien no recibió de nosotros el link por el WhatsApp, déjenos su WhatsApp para que le podamos enviar material y luego al final platicamos. Así que bienvenidos todos los que han ido entrando. Vamos a arrancar. muy bien. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo influyen los ancestros en nuestra vida? Lo primero y lo vital a entender desde el punto de vista de la psicogenealogía Y que es, algo no estoy haciendo bien pero acá. sí nos escuchan. Ya. Sí, sí, está viendo la. Perdón, Juan Perdón, Carlos se puso a hacer experimentos. algo se movió acá. Ya. Muy bien, pues entonces decirles, ¿verdad? Que desde la psicogenealogía la propuesta es que realmente eh, estamos muy altamente influenciados por nuestro árbol genealógico, cosa que antes no se Ujú. hablaba, no se decía. La psicogenealogía surge en los años 80 más o menos, ya lleva unos años recorriendo el mundo y en ese proceso se ha unido con la descodificación, con otras terapias y con otros científicos que han estudiado la epigenética, por ejemplo. Y un dato interesantísimo es que se dice que estamos predispuestos por nuestro árbol al 97 o 98%.
Entonces, imagínense, realmente lo que nos queda de libre albedrío es un 2-3%. Y la tarea en esta vida es ir haciendo que ese espacio sea un poquito más amplio, con conciencia. Entonces, la psicogenealogía lo que hace es precisamente enseñarnos que estamos programados más allá de lo que creemos y entendemos, y que nuestra tarea es, con el trabajo personal, irnos liberando y sentirnos plenos en ese espacio de libertad. No es que, entonces yo no soy libre, ¿no? todo está determinado, ya para qué le muevo, ¿verdad? Sino que en ese espacio que tengo, poder generar mi plenitud. Una reflexión sobre eso. También científicos y terapeutas y gente experta como Bruce Lipton de epigenética, eh, Joe Dispenza, que es muy famoso con los temas cuánticos y de sanación, ¿no? Ellos mismos también dicen que eh, estamos como predeterminados, ¿no? O programados a un 95% en los primeros 7 años de nuestra vida. Entonces, el rango ando por ahí entre 95 y 97. Aquel día escuchando a alguien de neurociencias también decía, si logro explicar bien y replicar, no me pregunten mucho, por favor, tengo que profundizarlo, pero no quiero dejar de compartirlo. Esta persona decía que el cerebro, eh, la parte lógica, estratégica y del lenguaje, solo es un 2% que utiliza, pero que el cerebro mismo para sí mismo no utiliza ni la estrategia, ni la lógica, ni el lenguaje, sino que el cerebro utiliza ese 98% simbólico. Entonces, por ahí van las estadísticas. Entonces, también la reflexión es, hasta en esta época, digamos, reciente, de los 80 para acá, hablando de la psicogenealogía y las constelaciones familiares que nacen casi al mismo tiempo, ¿sí? A finales de los 70, personajes como Bert Hellinger, obviamente, con constelaciones familiares, personajes como Alejandro Jodorowsky, que no es el primero ni es el único, pero es uno de los representantes más importantes de la psicogenealogía. Entonces empezamos a entender este entramado de las historias de los árboles desde un punto de vista de la programación inconsciente. Antes de eso, digamos, y todavía, digamos, la gran mayoría del planeta, de los humanos, no tienen o no tenemos la conciencia suficiente para entender estas conexiones. Es decir, las personas durante las décadas y siglos y milenios atrás han vivido de lo que entendemos y conocemos desde la inconsciencia de solo repetir los esquemas buscando salirse de los esquemas familiares, pero sin comprender realmente. Hasta ahora es que podemos tener el mapa más completo. Nuestro maestro de biogeometría, Juan Pablo Uribe, junto con otras personas, dicen que por fin ahora, en esta época, está completo el panorama, el rompecabezas de la biología, de la ciencia, de la espiritualidad, de la psicología, de la medicina, etcétera. ¿No? Es decir, esa visión holística del ser humano, por fin entendemos todas las conexiones. Claro, las personas que han profundizado en todas esas áreas. Nosotros tenemos una parte de esto. Pero lo que les quiero decir es que estamos en esa época donde se habla de una B, de la vieja forma de entender el mundo y la nueva forma donde podemos tener todas estas conexiones. Ahora recién podemos comprendernos un poco más. Perdón, estoy viendo para acá, no sé, no, la cámara mejor. Eh, y digamos, en las constelaciones familiares, donde podemos ver el entramado inconsciente del árbol familiar, de mi propio sistema es fascinante para entender que mis conductas, mis obsesiones, mis hábitos, lo que estoy evitando, las repeticiones, todo tiene un sentido hacia atrás, en esas lealtades inconscientes. Pero antes las familias y las mentes no podían comprender todo eso porque no teníamos ni el conocimiento ni las herramientas, digamos, las conexiones que podemos tener ahora. Entonces, somos privilegiados en poder empezar a entender cómo funcionamos. Y por lo tanto, nuestros padres para atrás solo vivieron la vida como pudieron, ¿sí? Y heredamos todo eso. Hasta ahí esa reflexión. ¿Cómo nos influencian entonces los ancestros? Precisamente a través de los mandatos, ¿sí? De lo que desde como niños, lo que vimos hacer y lo que escuchamos que ellos decían de cómo era la vida. En los temas como el trabajo, el dinero, que no es lo mismo, ya saben, ¿no? Eh, el éxito o no en la vida, ¿qué entendemos por éxito? Si soy hombre, ¿qué pienso de las mujeres? ¿Qué pensaban mis padres sobre las mujeres? Si soy mujer, ¿qué pensaba de los hombres? Del matrimonio, del sexo.
de la vida en sí mismo, qué es la trascendencia. Son los grandes temas de la vida que hay literatura, filósofos y desde todos los puntos de vista económicos, sociales, etcétera, que cada quien intenta dar una respuesta ante esto. Entonces, los ancestros nos influencian desde lo que nos transmitieron y desde lo que vivieron también. En psicogenealogía se habla que idealmente un ancestro que vivió todos sus años, digamos alguien que murió, por decirles algo, a los 80 años, un ancestro que ha muerto, hay quienes vivieron más, ¿verdad? Tengo bisabuelos de 101 años. Entonces, vivieron sus etapas, las etapas de obviamente nacer, de tener una infancia, de una adolescencia, de enamorarse, de hacer una pareja, de tener unos hijos y luego de tener unos nietos. Digamos que alguien que cumplió todo eso, digamos en su árbol genealógico, las personas van a tender a hacer lo mismo, pero si un ancestro murió joven, o ya no vio a sus nietos, o sí tuvo su pareja, pero murió antes de que nacieran sus hijos, etcétera. Cuando se dan estas interrupciones, entonces el árbol genealógico va a buscar a alguien en la descendencia que siga con el programa inconsciente de terminar o continuar, mejor dicho, lo que el ancestro dejó pendiente. Entonces ahí entramos en general con el tema de si me pusieron o yo puse el nombre de un ancestro, estoy diciendo a la descendencia que continúen con la vida de ese ancestro. Nacer en las mismas fechas del nacimiento o muerte o concepción de un ancestro ya implica también, digamos, una continuidad donde ya no estoy viviendo yo mi vida per se, sino que estoy llevando la carga inconsciente de alguien más. Por ejemplo, todo eso lo vamos a ver en detalle, pero ahorita estamos como en la gran introducción. Muy bien. ¿Quieres Y empezar? precisamente entonces, ¿cómo se transmiten los patrones? Ujú, Posiblemente se están ustedes preguntando, ¿no? Y se han hecho estudios y se ha descubierto que llevamos la herencia ujú, genética y la herencia energética. Y en nuestros genes va más allá que la información biológica. Recuerdan ustedes que hace unos años se hablaba del ADN basura, ¿no? De un ujú, montón de información del ADN que no se sabía qué era. Sin embargo, la epigenética ha descubierto cómo realmente llevamos en nuestra memoria las vivencias de nuestros ancestros. Se han hecho experimentos con animales, hay un experimento con gusanitos, por ejemplo, ujú, donde los meten en una caja que está bajo el sol. Y hay una parte de la caja tapada y la otra no. Entonces los gusanitos reciben el sol intenso y obviamente muchos mueren. Muchos intentan llegar a la parte de sombra, pero otros no lo logran. Entonces mueren, digamos, y su descendencia aprende a caminar hasta donde el ancestro llegó, por ejemplo, hasta donde el gusanito se murió. Entonces hay patrones que se han descubierto que los llevamos dentro, donde repetimos la memoria ancestral de las vivencias, del dolor, de las hambrunas, de la carencia, de los miedos, de lo que vivieron los ancestros. Entonces, el objetivo de todo esto es poder verlo y trascenderlo. Hoy, cabal, hace un rato leía algo que decía que se han hecho estudios donde en algunos países que se vivieron grandes hambrunas siglos atrás, la descendencia ha tendido a padecer ahora de obesidad en una forma de acumular, ¿no? Las reservas de lo que mis ancestros no tuvieron. Entonces, puede sonar muy romántico si quieren o metafórico, sin embargo, está ya comprobado cómo esas memorias se activan en los genes o casos, por ejemplo, donde un niño, por ejemplo, recuerdo un caso que cuenta uno de los precursores de estos temas, Salomón Selam, que cuenta el caso de una niña que padecía de asma, pero se le activaba el asma, supongamos, no recuerdo la fecha, siempre el 14 de abril, por ejemplo. Ese día se le activaba el asma siempre, todos los años, y no había una razón, no había que la alergia, que el clima, hasta que se hace un análisis y su abuelo o su bisabuelo, no recuerdo, había muerto en la cámara de gas un 14 de abril. Entonces, sin saberlo yo, llevo las memorias, por eso la importancia, en la medida de lo posible, de conocer la historia de mis ancestros, de buscar, de indagar, de hacer la investigación per se de las vivencias y también la importancia de si tengo aún ancestros, qué sé yo, la abuelita, el tío, alguien que aún cuenta las historias.
Mm, escucharlas nuevamente. Hay veces que uno dice, ay, otra vez mi abuelita con la misma cosa. mm. Pues ahora con la conciencia, ok, oigamos, escuchemos realmente qué está diciendo. Sobre todo porque cuando los ancestros repiten y repiten y repiten una historia, una anécdota, algo hay ahí oculto que quiere salir. Así que para que de paso vayan escuchando con nuevos oídos ahora a los miembros de su familia más antiguos. Un amigo que tomó, digamos, algunas terapias con nosotros para profundizar en su árbol, él de hecho es un investigador y es un experto en Family Search, ¿verdad? Él se metió de lleno, entonces algún día lo invitaremos a que nos cuente su historia. Y él nos contaba precisamente que eh, en su familia, digamos, dos datos simples y sin embargo Relevantes. relevantes cuando ya logró entender de qué se trataba. Dice que en su familia normalmente, digamos, comían frijol con crema, ¿verdad? Muy, muy, muy guatemalteco. Pero los comían aparte, no revueltos. No podían, digamos, como alguien, voy a revolver mis frijoles con crema, porque nadie los come así. Tienen que estar separados. Pero para él era un dato. Y luego también su mamá siempre les insistía cuando eran jóvenes y adolescentes, ¿no? Y dice hasta la fecha, Mm, aquí les traigo colchas, ponchos, Ponchos. Ujú. tápense porque hace frío, pero dice, "Pues, no tengo frío, ¿verdad?" Hasta que encontró precisamente un libro que escribió alguien que estuvo en el orfanato, en el hospicio de acá de Guatemala. Ujú. Y entonces, porque el abuelo o bisabuelo de él había estado en ese hospicio, entonces parte de los relatos era, nos daban todos los días frijol Frijol con con crema crema. revuelto, ¿verdad? Y entonces estaban todos los días, imagínense, por tantos años, eso quedó en las memorias para que ellos no pudiesen comerlo juntos, sino Juntos. que separados, ¿sí? Porque seguro fue hasta la saciedad y que padecían de frío, que Ujú, apenas tenían algunas sábanas si es que ujú. tenían para taparse. Entonces, son datos que si uno dice, bueno, qué insistencia la de la mamá o qué raro que nadie le guste revuelto a la familia el frijol con crema, pero son datos que quedan marcados en esa parte epigenética del árbol. Claro, esas son cosas muy, muy simples que no tienen mayor relevancia. Pero otros aspectos tienen mucha fuerza en Ujú. cuanto, ya saben, escoger pareja, accidentes, qué sé yo, tipo de trabajo, Enfermedades. hobbies, etcétera. Bien. Em, Vamos a ver un video. ¿Verdad? Vamos a ver un video que parece caricatura, ¿verdad? Y es un video informativo realmente, donde, bueno, lo van a ver y luego lo platicamos, pero se llama la indexación. Nos Ahí comentan si se escucha cuando. voy. Vamos, pues.
Muy bien. Si quieren ponernos ahí en el chat qué les provoca el, el video para que no se les olvide y luego lo platicamos. Pero como se dan cuenta, no le estamos haciendo publicidad a Mm. Family Search, pero es una plataforma muy útil realmente para el trabajo de la psicogenealogía. Esta plataforma es de acceso libre y, y seguramente han escuchado ustedes que la Iglesia de los Mormones tiene información que se ha dedicado a recopilarnos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, realmente ellos tienen este conjunto de datos, de información que se han dedicado a digitalizar y a meterlo a la página de Family Search con el fin, no sabemos con cuál era su fin, pero para nosotros el fin es realmente lograr armar nuestro árbol, lograr encontrar información y realmente tenemos alumnos y amigos que han llegado hasta los años 1400 siguiendo su árbol. Entonces, realmente vale la pena cuando queremos encontrar información, ya sea porque nos interesa y nos apasiona lo histórico y queremos dejar un legado a nivel de linaje, y cuando queremos hacer un trabajo de sanación, precisamente porque hay temas de salud que sanar, hay temas que hay vacíos en el árbol y en la historia que sabiendo un poco de los ancestros nos puede ayudar muchísimo. Melín, si así se pronuncia, no sé, dice, yo ya lo hice y estoy encontrando muchísimo. Llega un punto que Muy ya bien, no hay más ancestros registrados, sí, exacto. por supuesto. Y con lo que haya está bien, ¿no? Es decir, ya que alguien pueda llegar a los años 1800, 1700 o más allá, ya es un montón. Y también hay quien empieza por la forma fácil, ¿no? De, bueno, tengo la información del RENAP, ¿verdad? De mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, tal vez. Mm. Y eso también es válido, ¿no? Desde hasta donde yo tenga de mi entorno. Cuando las personas se meten al trabajo del árbol, empiezan a pasar cosas fantásticas. Hay gente que se mete al curso, por ejemplo, y nos dice es que no hay información, ya no tengo ancestros vivos, ¿verdad? Y de pronto en alguna red lo contacta alguien que resulta que es un primo lejano que vive en no sé dónde y que tiene un libro que se escribió donde hay parte de la historia ancestral, por ejemplo. No le va a pasar a todo el mundo, ¿verdad? Pero es una forma, es algo que le ha pasado a varias personas. Otras resulta que hacen un viaje al pueblo o al país de los ancestros y se encuentran con un montón de información, casi como el niño, el joven del video, ¿no? Casi que Mm. abrazan a los ancestros virtuales, ¿no? A la hora de encontrar información, porque realmente es fascinante cuando puedo entender de dónde vengo y ese entender de dónde vengo me da claves que me ayudan a descifrar por qué me está pasando X o Y situación o por qué no logro X o Y tema en la vida. Que una pregunta que vamos a aprovechar para Ajá. expandir. em, Dice Ana Ruth, el fin es hacer la obra por los ancestros y ayudarles a alcanzar el cielo. Yo le pedí que definiera qué es hacer la obra, Ujú, pero ujú, digamos, el trabajo de ir a buscar, digamos, la información en el árbol genealógico tiene que ver desde nuestro punto de vista, que es para nuestro propio beneficio. Básicamente es para nosotros. ujú. Puede ser para la descendencia porque estamos liberando y puede ser hacia atrás desde las memorias que hay de ellos en mí. Y aquí vamos a aprovechar a pasarles una diapositiva. Tal vez Un solo, segundito. me imagino que es un término que manejan en determinado grupo religioso. Puede ser. Dentro de la psicogenealogía no es así. Simplemente se trata de liberarnos de todo lo que se pueda, nombres, ancestros, historias, etcétera. Y realmente el honrar nuestra vida, honrándolos a ellos, tiene que ver con esa liberación. Entonces aprovechamos a dar esta información acá. Em, ¿Quiénes son los ancestros? Digamos, son nuestra genética, son nuestro cuerpo. ¿Verdad? De ellos heredamos nuestra parte física, nuestro cuerpo. Viven en nuestras memorias, es decir, ahí entran todos, digamos, los recuerdos, las historias, las leyendas, los mitos que tenemos sobre ellos, que nos contaron. em, También lo que vivimos con ellos, a los que quienes conocimos. Y sobre todo, digamos, lo que más nos afecta, lo que es lo que requerimos liberar, son esos mandatos inconscientes, esas lealtades inconscientes, esas programaciones, digamos, de cuando ellos vivieron la vida de una determinada manera y cada generación perpetúa que solo existe esa forma de vivir la vida.
Entonces, por eso es que tendemos a repetir lo que ellos vivieron, como una forma de honrarlos, pero como una forma, ya saben, de preservar lo que a ellos les funcionó. Luego voy a decir algo más. Y al mismo tiempo, ellos viven en el mundo espiritual o en el mundo de la esencia, es decir, en realidad no trabajamos con, con ellos de alguna forma energética, porque esto no es espiritismo, sino que, digamos, respetamos que ellos estén en donde estén, trabajamos con lo que heredamos de ellos y lo que nos afecta a nuestro cuerpo. Ujú, Sí, 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 podemos ser lo suficientemente claros con esto. Aquí estaba escribiendo, dice, hola, Carlos Silvia, a mí me encantaría conocer más de mi árbol. He encontrado información de padres, abuelos y tíos. No tengo más atrás, solo algunas anécdotas. ujú, Fíjense que acabamos de estar en una conferencia con alguien que se llama Fernando Sánchez, un mexicano, es muy bueno en estos temas, y él decía algo interesante. Lo que necesitas saber es tu historia, la de tus padres y la de tus abuelos. Y es un punto de vista interesante porque todo lo demás, dice, lo vas intuyendo porque se sí, tiende a como repetir. copy-paste. Es como un copy-paste. Entonces, Ujú, si no hay más información, de hecho, con la información que cada quien tengamos, ujú, con eso ya es más que suficiente. ujú, Si vamos profundizando y si nuestro deseo es ir más adentro, siempre vamos a encontrar más con el tiempo, tal vez no inmediatamente. Yo tuve un paciente que no conoció a su padre y cuando él ya de adulto quiere ver sus temas, ¿no? De vida, a raíz de que terminó una relación importante para él de pareja, entonces empieza a buscar a sus familiares, contacta, sabía que su papá, su familia era dueña de un restaurante, va al restaurante, total que consigue una sola foto del papá y contacto con una tía a través de las redes sociales. Y ahí él armó su historia y con eso empezó a ujú, sanar. Entonces, a veces uno se obsesiona, ¿verdad? Y se emociona porque tener un montón de información, eh, la información se va dando gradualmente, va a depender de tu intención y sí, tu intención, ujú. ¿sí? De ir abriéndote, porque la información es para uno. Y a la vez, digamos que sí, hay árboles donde se abre la información, es decir, pareciera que estaban esperando que el descendiente llegara y empezara a indagar y se abre la información, alguien habla, alguien les cuenta, aparecen documentos y eso es porque de alguna forma el árbol está anuente o Ujú, abierto ujú, a ya sanar y a cortar los patrones que se han venido repitiendo. Entonces, ujú, sea cual sea su caso, con mucha o con poca información, siempre se puede hacer el proceso de sanación, tanto en el trabajo de psicogenealogía, que es lo que nos compete, como también complementado con constelaciones, ¿no? Hay gente que ujú. no tiene nada de información y se puede, a través de una constelación o varias, ir recabando los datos necesarios para el tema que yo requiero sanar, por ejemplo. Sí, porque esa información, no lo hemos dicho, algunos autores eh, hablan de que la llevamos en el aspecto energético del ADN. Y por ejemplo, más a nivel de investigaciones, se dice que un niño, un bebé, niño o niña, ¿no? Recién nacido, recién nacida, lleva la información ya de 4 generaciones atrás. En la experiencia en constelaciones familiares o intervenciones emocionales para nosotros, no hay tiempo. Sí, es decir, puedes tener información de N generaciones atrás. En realidad, aquí hay un principio cuántico. Es el principio del entrelazamiento cuántico. Cuando dos unidades de energía han estado juntas en el espacio-tiempo, aunque las lleves del otro lado del universo, conservan esa información. Y en algún punto, todos, digamos, venimos de un mismo origen. Entonces, lo que pasa es que depende del tema que cada quien esté buscando sanar, liberar, trabajar, ver, armonizar, comprender, de esa manera gradualmente se va mostrando la información, al menos en el campo de las constelaciones familiares. Aquí hay otra pregunta de Samara. Hola, Ujú, dice, considero que este trabajo es limpiar y liberar nuestras ataduras y la de mis hijos, porque yo logro ver estancamientos muy fuertes que son repetidos en mí o en mi ujú, hijo. Claro, todos tenemos, digamos, 2 o 3 áreas, ¿verdad? Por poner un número, ¿verdad? En el cual no es tan fácil salir de ello, ¿sí? No es que sea imposible. Sin embargo, hay temas que nos van a llevar a veces una buena parte de la vida, ya que el entramado inconsciente, las lealtades inconscientes, los no permisos pueden ser muy fuertes
y tienen que ver sobre todo con las creencias y las vivencias que absorbimos, que heredamos de nuestros ancestros, principalmente de nuestros padres. Claro. Y con lo que dice Samara, ¿verdad? Parte de la riqueza de este trabajo es que precisamente cuando yo me meto a hacer un trabajo, a profundizar, es para mi sanación, mi liberación. Y en el caso de quienes son padres de familia, pues obviamente eso Ujú, llega como en cascada a los hijos. Y si mis hijos ya son adultos, pues obviamente también ya les toca a ellos hacer su trabajo si lo deciden. Y es parte como del honrar profundo de una madre, de un padre que puede ver que su hijo está metiendo la pata en algo y que puede acompañar, orientar y luego confiar en el destino, ¿no? Entonces, lo mismo que el mismo Hellinger decía, ¿no? Realmente la mejor herencia que una madre, pero también un padre puede dejar a sus hijos es trabajarse a sí mismo y liberar sus temas. Entonces, ujú, es una forma, ¿no? De que cada quien se comprometa con su sanación, con liberar lo más que se pueda para dejar el camino lo más livianito a los hijos, a los nietos. Sin embargo, igual a cada quien le va a tocar en su momento hacer lo suyo. Y sí, sí se puede que si yo hago un trabajo profundo, puedo ir liberando el camino en cualquier área. Por ejemplo, hay todo es parte de lo que se repite por la influencia de los ancestros, las enfermedades, temas económicos, eh, situaciones de pareja, repetición de patrones. Entonces, en la medida que yo limpio y libero, realmente a la descendencia le puede tocar mucho más liviano, más suave o cortar. Ahora se habla mucho de que realmente si yo hago el trabajo, hasta aquí llega, ¿no? Hasta aquí llega ese patrón. Si yo corto con lo que a mí me toca, o sea, porque también hay quien se mete al trabajo del árbol como que fuera a jugar chiviricuarta, ujú, ¿verdad? Chiviricuarta por mí, por todos en el tema de la pobreza. Y realmente no funciona así. O sea, yo puedo ver por mí y por mi ramita del árbol, digámoslo así, y pues eso mismo hace como que se empiecen a activar otros miembros de la familia. Dicho sea de paso, por si les ha pasado o si les pudiera pasar, cuando uno empieza a ver lo fascinante de esto y lo sanador que es, uno quiere meter a todo el mundo, ¿verdad? A su mamá, a sus hermanos, a sus primos, a las tías, a la suegra, y a veces no se puede, como en muchas cosas. Donde menos eco encuentra uno a veces es en la familia. Entonces, lo mejor es hacer el trabajo por uno y con el ejemplo, con que los vean bien, con que sientan que algo está pasando, otras personas de la familia pueden empezar a interesarse y a preguntarles qué están haciendo, ¿verdad? Pero es un trabajo que empieza por mí para poderse expandir luego a todos los demás. eso. Un poquito más de las Unos diapositivas. momentos más y luego ya abrimos para Sí. que platiquemos. Entonces, eso, ¿verdad? Todos estamos conectados, ya lo explicamos un poquito, la información se pasa por el ADN, es una de las propuestas más fuertes, y eso, a través de las vivencias, de los anhelos, de los secretos, de los mandatos, del sufrimiento, em, porque nuestros ancestros vivieron vidas bastante duras, ¿verdad? Todos los árboles están enfermos en algún sentido, todos los árboles hay sufrimientos, en todos los árboles hay secretos, sueños truncados, mandatos demasiado rígidos, creencias, em, todos los árboles tienen de eso. Y entonces lo expresamos en las repeticiones, en pareja, en enfermedades, lo que acaba de decir Silvia también. Bueno, esto ya lo vimos. Hay una diferencia acá entre lo intergeneracional y lo transgeneracional. Intergeneracional se transmite de una generación a otra mientras la persona esté viva, ¿sí? Digamos, todos los ancestros que estén vivos y familiares que estén vivos, entonces nos estamos compartiendo esa información. Y lo transgeneracional es como la papa caliente que va de generación en generación. ¿Qué es eso, la papa caliente entonces? Entonces, la papa caliente es eso, ¿no? Es como ese evento, esa situación que de alguna manera se va a repetir en las siguientes generaciones, pero no hay un manual, ¿verdad? No hay un protocolo de le va a tocar al tercer hijo, le va a tocar al quinto nieto, o sea, no hay tal cual. Entonces es algo que se va a activar en algún momento, como contó Juan Carlos, ¿no? En la generación de sus abuelos pasa algo, en Ujú, sus padres, en él y sus hermanas no, en los descendientes de los hijos, sí. Entonces es como eh, sabemos desde la psicogenealogía, como dijo Juan Carlos, que son muchas generaciones, pero que hay una marca específica en la quinta generación. Entonces,
todos somos quinta generación de una, ¿verdad? Nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, ideal poder llegar a saber un poco de los tatarabuelos o como ahora las nuevas posturas, ¿no? No importa si no llegamos hasta allá, vamos a entender que estamos viviendo una repetición. Entonces, todos somos quinta Mm, y lo importante es ver qué se repite mucho en mi generación. Por ejemplo, puede ser a nivel de enfermedad, ¿verdad? Todas las primas tenemos X tema de salud. O todos los primos resulta que estamos solteros. O a toda esa generación se han quedado solas, por ejemplo, porque el hombre se va, se muere, no llegó, lo que sea, pero están solas. Entonces, cuando es, digamos que a esa generación le tocó la papa caliente, pero en una misma generación no a todos les toca igual, o en una hermandad tampoco a todos les toca igual. Entonces, esa es la papa caliente, que no sabemos a quién le va a quedar, le va a quedar el conflicto, y no es que tampoco sea al azar y a saber mm, por qué fue, porque lo que sucede y lo que se ha visto desde la psicogenealogía y desde la descodificación biológica de las enfermedades es que todos heredamos el potencial de las enfermedades o el potencial de los conflictos. No se va a activar a menos que yo viva una situación que lo active a nivel de cómo interpreto la vivencia, cómo expreso en mi biología eso que pasó. Entonces, obviamente, no es totalmente al azar, sino que todo depende al final de cómo yo gestiono mis emociones, mis pensamientos, mis creencias y cómo me libero si ese pensamiento, esa creencia es un mandato, que durante estos meses vamos a ir viendo, cuando una creencia es un mandato heredado, y es muy fácil verlo porque de alguna forma todos dicen lo mismo, o muchas mujeres, lo hemos visto más que mujeres, ¿no? Que dicen, es que yo me prometí que yo no iba a ser igual a mi mamá mm. en cuanto a la crianza, en cuanto a lo que sea. Y de repente, un día enojada, me encuentro diciéndole a mis hijos las mismas palabras que mi mamá me decía. Y yo digo, "Ah, ¿a qué hora? ¿Pero por qué?" Mm. Entonces ahí es donde de alguna forma se dan los patrones de repetición que vienen como mandatos, y ahí es donde nos toca ir liberando y hacer la transformación. Hay una frase que nos decía Nelis Palomo, nuestra primera maestra de constelaciones, a partir también. Y la frase es, nos convertimos en lo que rechazamos, ¿sí? Es decir, tendemos a repetir lo mismo que en lo que estábamos en contra. Y en el árbol genealógico se dan tres aspectos. Yo puedo eso, repetir lo mismo, ¿verdad? Que hicieron mis padres, mis ancestros, sobre todo inconscientemente, ¿no? Em, Rechazar y hacer lo opuesto o reparar, es decir, buscando, digamos, como compensar lo que ellos hicieron. Entonces, todos estamos en alguna de esas hasta que vamos tomando conciencia y vamos liberándonos. Por aquí hay otra pregunta, no sé si abrimos ya un poco de preguntas, ¿te parece? Sí, sí, podemos abrir. Bien. Jackie nos dice, ¿cuántas, gracias Jackie, constelaciones debe hacer uno para trabajar y sanar? ¿O es conforme el proceso de nuestra vida se Se va va presentando. presentando? Sí, te respondiste Sí, directamente, ¿no? así es. Para que se den una idea, así como dijo Juan Carlos que tenemos cuántas enfermedades en potencial, 3000. 3000. Nuestro maestro Claudio decía, en la vida vamos a atravesar por lo menos 2000 conflictos. Es parte como del estudio de la vida, y no hay una forma o una fórmula de, ay, hago esto y ya yo me liberé de los 2000 conflictos en la vida. No se puede, precisamente porque es parte de la vida en este planeta. Entonces, en cuanto a cuántas constelaciones, es como cuántas sesiones de terapia necesito para estar bien. No hay una forma. Es algo que se vuelve como llevar el carro al mecánico, ¿no? O sea, cada cierto tiempo, cada kilometraje, yo sé que necesita su chequeo. Lo mismo nosotros, ya tengo tal situación, se me está repitiendo otra vez, ya sé que estoy mal en tal área. Puedo constelar, puedo hacer terapia, puedo hacer lo que sea que se me ocurra a nivel terapéutico, pero es conforme la vida se va presentando. No podemos como adelantarnos o evitarnos el tener que pasar por el bache, porque es parte del proceso. Bien, hay más información obviamente y la primera sesión se va a dividir en dos, así que hay tiempo. ¿Hay alguna pregunta o cómo se van sintiendo, Ujú. cómo van comprendiendo hasta el ¿Cómo es? momento?
quieran compartir. ya que este tema cuando uno empieza con estos temas por primera vez, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos que rompieron mis ancestros? ¿A cuenta de qué? Eso es una pregunta fuerte que uno se hace. Luego uno va comprendiendo, pero eso puede estar ahí. ¿Alguien quiere abrir su micrófono, levantar la mano, O escribir aquí. escribir? Es que aquí hay otra. Dice, es más rápido sanar por constelaciones que sesiones psicológicas. Digamos, son dos procesos Ujú, diferentes, exacto. porque las terapias, digamos, llevan una secuencia de uno a uno, ¿no? Vas profundizando. Una constelación no es una terapia que tienes que hacer cada semana, ¿verdad? Ujú. Sino que trabajas un tema, dejas pasar un tiempo, que eso se acentúe, y luego trabajas otro tema o ese mismo tema, pero dejando que pase el tiempo. Entonces, normalmente nosotros hacemos el complemento. Digamos que en alguna medida sí puede ser más rápido, pero no hay un manual o Ujú, una algo que asegure que eso va a ser así, porque por ejemplo hay gente que llega a constelar y nunca ha hecho terapia, ujú, nunca se ha enfrentado y quiere que la constelación resuelva todo, todo, no funciona. y de un solo, y rápido. Entonces, hay personas que dentro de su proceso terapéutico, dentro de su proceso de sanación, estén o no en terapia, pero que sí han hecho un camino, constelan eventualmente y eso va ayudando muchísimo, porque sí, es como agarrar una alfombra y sacudirla con fuerza. En el proceso se limpia mucho más fácil, sí, sí ayuda. ¿Se puede constelar de forma individual? Sí, Sí, se por puede. supuesto. Se puede constelar de manera individual. Nosotros recomendamos siempre que la persona pueda que lo haga grupal. Tiene una riqueza muy potente, pero igual entendemos que Ujú. hay quien no está cerca, Son cualquier temas muy cosa privados. se puede hacer. Y eso va en la línea de las constelaciones, que para nosotros en nuestro trabajo nosotros mezclamos completamente psicogenealogía, descodificación, constelaciones Y y otros otros temas. temas. ¿Ayuda a futuras generaciones? Si la respuesta es sí, ¿de qué manera? Ok, es Ujú, como lo que les decíamos, ¿no? Es, si yo empiezo a liberarme, sobre todo yo como mamá o papá, ¿verdad? Empiezo a liberar mis temas, de alguna forma esos temas ya no los va a tener que vivir mi descendencia de manera tan drástica. Juan Carlos ponía un ejemplo cuando empezábamos con esto. Si los ancestros vivieron una avalancha y quedaron soterrados, tal vez mis ancestros más cercanos en un terremoto les cayó un poco de tierra encima y entonces a mí me va a entrar la tierra en el ojo y posiblemente a mi descendencia ya no se va a enfrentar a esa situación. Entonces, de esa forma le ayuda a las generaciones el que podamos ir limpiando para que puedan vivir una vida más plena, al menos en esas áreas. Tal vez se les van a activar otras cosas, pero al menos las que me correspondían a mí las ujú. voy a dejar más libres. Y aquí hay una explicación psicológica ancestral, ¿no? Em, digamos que en algún punto tenemos que, como en cualquier aspecto de la ciencia o de la historia, partir de un punto de partida, ¿sí? Entonces, sí, ¿verdad? Estoy repitiendo, es para que no se me duerma. Si partimos de los papás, ¿verdad? Los papás son el resultado de los temas de los abuelos, que a su vez de los bisabuelos, y así nos vamos generaciones hacia atrás. Entonces, también, como dice Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, que es una de sus parejas que escriben un libro juntos de metagenología, hay que ver a los ancestros, a los papás, a los abuelos, como esas personas que en un momento fueron jóvenes, tenían toda esa fuerza, esos ideales, esa rebeldía, esa libido, ¿no? Todas sus energías. Y en esos contextos nos engendraron con sus temas pendientes, tal vez huyendo de casa, tal vez no pudiendo tener el amor que querían y apareció un papá o mamá en el camino, tal vez nos utilizaron como pasaporte para decir, si me caso y tengo un hijo, entonces ya tengo la excusa de irme a la casa de mis papás, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantas historias. Entonces, con ese punto de partida, comprendemos eh, perdí la idea. A veces me pasa, perdón. Em, que ellos estaban buscando, al igual que nosotros, si tenemos ciertas edades y si tuvimos descendencia o no, estaban buscando resolver algo de su historia. Por eso les decía, salir de casa, sustituir una pareja por otra, mejorar la economía, ya saben, antes y no solo antes.
te casas con fulano de tal porque es un mejor partido. Cuando hemos trabajado con cierto grupo étnico acá en el interior, personas del interior, todavía se mira eso, ¿sí? Entonces, cada hijo, cada hija, cada uno de nosotros, y si tenemos hijos, cada hijo o hija, es de alguna manera una respuesta a eso que teníamos abierto, a ese pendiente. Entonces, en la medida que vamos liberando esos pendientes, nuestros hijos tienen menos carga porque un hijo, ¿qué es lo que hace? Absorbe absolutamente, ¿sí? Esos esquemas porque no quiere ver triste a mamá o papá, no quiere verlos enredados, alcohólicos, peleando, que se vayan de la casa, amenazándose, lo que sea. Entonces absorben. En la medida que vamos liberando, ellos pueden tener su vida más libre y batallar sus propias batallas, ir con su mochila más libre, no con la mochila cargada de un montón de cosas que Que no no les son de toca. ellos. Entonces, por eso la vida se tiende a ser más complicada. Espero haberme explicado. Samara, Adelante, Samara. Gracias, gracias, buenas noches a hola. todos. Eh, Qué interesante el tema, muchas gracias. Yo tengo una duda, em, a mí me ha estado moviendo mucho el tema de constelaciones. En una oportunidad platiqué con Silvia, pero se me han presentado algunas cosas que me han impedido Ujú, poder hacerlo. No, no sé si, bueno, los tiempos son de Dios, dice, ¿verdad? Esto. Pero me ha sido un poquito imposible porque hace más de 2 meses creo que hablé contigo, Silvia, ujú, ujú, que quería constelar y entonces ha claro, sido como para mí, ¿por qué lo he ido postergando yo? ¿Por qué lo he ido postergando por una u otra cosa? ujú, Pero aparte de todo eso, ahorita me resuena más en mi cabeza y en mi corazón la convicción de hacerlo. ujú, Porque sí, si bien he dicho, es que yo siento que esto es para sanar, limpiar, liberarme y sobre todo sentirme perdonada y perdonados a mis ancestros, porque muchas veces con las historias de la familia, con lo que se platica, ujú, uno sigue como condenando a la familia, condenando a los ancestros ujú, de que fue por su culpa, por su ujú, culpa y por su culpa, pero Ujú, ujú, ellos tampoco tuvieron como ese camino exacto. o esa dirección o esa luz como también para ellos comprender qué estaba sucediendo en sus vidas Ujú, en ese momento, en esa época, en esa circunstancia. exacto. Entonces, hasta que uno comprende eso y dice, bueno, me toca cambiar, me toca hacer algo, estoy llamada a hacerlo porque yo platico con mi familia y todo así, pues vos sí, qué buena onda, sí, 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 vos hay que hacer una constelación, sí, pero nadie, ¿verdad? O sea, pero lo vas a hacer vos, ¿verdad? Yo sí me les quedo viendo y digo, bueno, qué onda, ¿va? Pero al final, pues lo he estado pensando y viviendo y me entra una gran curiosidad. En Ujú, mi caso, les voy a decir así como muy a grosso modo. ujú, Mi abuelo paterno no fue reconocido por su papá. ujú, O sea, él era hijo de una situación del momento. ujú, Entonces fue ese fruto y entonces no se le pudo, el abuelo no lo pudo, el bisabuelo, digamos, ujú, no lo pudo reconocer porque ujú, en ese momento no se podía o no lo debía hacer, pero sí le dio herencia, ¿verdad? O sea, fue algo así como, te voy a dar ujú, dinero como para callarte, pero ok, el apellido no te lo voy a dar nunca. ok. Entonces, eso fue uno de los casos. Ujú, Entonces, desde ahí yo vengo viendo problemas ya en mi árbol genealógico, ujú, porque lo analizo y después resulta que mi abuelita, la mamá de mi mamá, ujú, tiene una pareja, tiene 3 hijos con mi abuelo materno, ujú, 2 niñas y un niño, pero resulta que se dejan porque el abuelo pues era demasiado inestable en el tema amoroso y se ujú, va, ¿verdad? Muy, muy mujeriego y ujú, pues la deja. Y entonces mi mamá estando muy chiquitita, tal vez creo que, no sé si tenía, mi mamá creo que tenía 2 meses o 3 meses, ajá, mi abuelita ya conocía a otra persona, ujú, un tiempo atrás a quien no le había hecho caso, tengo ujú, entendido. Y ujú, entonces de repente él la convence y se queda con ella. ujú, Y él se queda con ella con sus 3 hijos. ujú, ujú, Y lo curioso es que él le da el apellido a mi mamá y a mi tía. Mi ujú, tío ya tenía el apellido del papá, ellas no habían sido reconocidas todavía. Y entonces él le da el apellido a mi madre y a ujú, mi tía. Y entonces al final, pues nosotros enterramos a mi abuelito, porque para mí siempre fue mi abuelito
o claro. fue mi papá, porque él ocupó los lugares de mi papá muchísimas veces, Ujú, casi que toda mi vida. Y entonces fue un hombre al que yo quise muchísimo, admiré muchísimo, lo extraño, lo quiero, está en mi corazón, lo recuerdo mucho. claro. Hay cosas que él me enseñó como persona, como mujer, como ser humano, y entonces me han servido en la vida. Y digo, bueno, él no, yo no llevo la sangre de él ni mi Ujú, mamá. ujú, Y entonces un día me pongo a pensar y digo, puchica, pero si yo, y entonces me da risa porque los dos apellidos míos, ujú. ni el paterno ni el No materno sería. son los originales, no son, no Ujú. Exacto. soy Ujú, ella, no, ujú, no soy esa persona. Yo tengo que llevar otros apellidos. ujú. Entonces desde ahí empieza mi alboroto, Claro, claro. realmente. Y entonces digo yo, bueno, eso se podrá, como digo, Arreglar, arreglar, enmendar, Silvita, de alguna manera, Armonizar. Ujú. enmendar, armonizar. se puede Exactamente. armonizar porque yo estoy pues conforme por una parte e inconforme por la otra, Claro, Sí, claro. exacto. pero al final digo, híjolas, pues que no soy ni aquí ni allá. Entonces ahí Sí, cómo le Sí, sí, hago, ¿verdad? sí. Aunque yo, Obviamente, perdón. sí, Ujú. no, Sí, aunque yo así como la conozca historia eso, de Samara, hay muchísimas. Y si se dan cuenta, solo para que vean en los espejos, ¿no? Como de un lado el apellido no se da, en el otro lado, en su historia, el apellido se da, donde no debía, digámoslo así. Entonces, son los espejos que podemos ver más atrás en las generaciones y que posiblemente en nuestra propia vida también. Entonces, sí, todo eso, casos como lo que nos cuenta Samara, es lo que se conoce como un desorden sistémico, donde, por ejemplo, no se lleva un apellido, le digo papá al que realmente era mi abuelo, le dije abuelito al que realmente no era nada a nivel de, sanguíneo, qué sé yo. Entonces, todo eso se puede ir ordenando, se puede ir liberando, se puede ir honrando y sobre todo, si quieren sanar parte del tema del árbol, Samara hizo un comentario muy puntual y es, la clave para empezar a sanar es Ujú. dejar de juzgar a los ancestros por lo que hicieron, no hicieron y dejar de juzgarme yo también, porque a veces ya yo digo, ah, qué bruta, cómo me metí, cómo no hice, cómo lo que sea. Entonces, la primera clave para sanar a nivel psicogenealógico es mirar sin juicio, mirar con amor, mirar con conciencia. Y que eso no es fácil, ¿verdad? A veces que se le diga a alguien mirar con amor a ese hombre que fue mi papá y que fue un desgraciado con mi mamá, no es fácil. Entonces es parte del proceso de sanación. Pero al final, sí, todo eso se puede ordenar, sanar, equilibrar, armonizar en función mía y de mi descendencia. Y les muchas vamos, gracias. sí, con gusto. Y les vamos a decir algo, damos una primera mirada al árbol genealógico, es como nos lo plantea muy bien Samara, porque Ujú, dice, siento que no soy ni de aquí ni de allá. Entonces, no llevo los apellidos que debería llevar. Entonces, eso es una herida, obviamente, ujú, eso es una marca. Entonces, en la medida que eso se va armonizando, se va liberando, se va honrando, se va poniendo ese orden y se va reconociendo, digamos, por ejemplo, si tú llegas a saber cuáles serán los dos apellidos que tú reconoces, hay rituales para poder integrarlos, digamos, desde tu corazón y no porque el corazón sea algo lindo, sino que científicamente el corazón es el punto alquímico en donde puede integrar los opuestos. Energéticamente es el único lugar donde podemos hacer esto, porque la mente va a dividir. Aquí está la duda. Es decir, son dos hemisferios. Casi todo nuestro cuerpo tenemos dos órganos que nos muestran la dualidad, los opuestos. ¿Sí? Pero el el corazón corazón no. tiene un campo Ujú, unificado y ya la ciencia descubrió, se hizo investigaciones en el Instituto de las Matemáticas del Corazón hace más de 30 años en donde midieron energéticamente la frecuencia bioelectromagnética de cada órgano para saber, digamos, la resonancia, los alcances y descubrieron que el corazón es 100 veces más potente eléctricamente que los campos que genera el cerebro y 5000 veces magnéticamente más potentes los campos del corazón que los del cerebro. Entonces, si antes creíamos que el cerebro era la supercomputadora, el corazón es una tecnología que todavía no entendemos del todo. Y lo que sí vamos entendiendo es que cuando yo llevo todos esos sentires y todas esas emociones y todos esos pesares, que poético me salió, al corazón, entonces lo voy a poder ir integrando porque el corazón genera un campo unificado donde no hay juicio, donde no hay miedo y donde hay certeza, a diferencia de la mente y el cerebro que generan duda, conflicto, separación, juicio.
Entonces, decir que se hace desde el corazón no es un decir Ay, qué bonito, lindo. Ajá. es ciencia Ujú. desde la unificación. Solo quería agregar algo, Silvita, y Ajá, eh, Sí, díganos. yo sí conozco los apellidos que me ok, perfecto. pertenecen legítimamente y conocí al papá de mi mamá. Al Genial. que no conocí Buenísimo, fue al papá de mi abuelito, pero sí Ujú. sé cuáles eran mis apellidos excelente. originales y sí, pues sí lo sé. Ya Entonces, tiene adelantado el camino, exacto, sí entonces se ya. pueden Ujú, hacer ujú, desde constelaciones o de ujú, rituales. Y si te animas a estar en el curso, el módulo del nombre, hay pistas para poder irlo ujú. haciendo. Y si quiere un tip por si hay alguien más con la misma situación, juegue a escribir su nombre con los apellidos Ujú, que le sí, corresponden y duerma con ese papelito bajo la almohada unos días y ujú, sienta y anote qué ujú. pasa. Porque todo tiene una razón de ser. Si fue de esa manera, es por algo más profundo, que la mente no va a entender. El corazón sí puede honrarlo. Aquí hay otra pregunta. Dice iPhone. ¿Y si constelo una situación de pareja, a mi pareja también la ayuda? Por supuesto, porque digamos, vean esto energéticamente como campos espejo. Si yo libero algo, si yo tomo conciencia de algo, si por ejemplo, si yo estoy aquí enojado con Silvia, tengo una bronca y siento que tiene un montón de cosas contra mí, pero yo vengo y hago un trabajo y libero y descargo y tengo una mirada más comprensiva, más amorosa, encuentro las conexiones de mis padres, si soy hombre, especialmente de mi madre, con ella y voy liberando, etcétera. Entonces, cuando yo me acerco a ella, yo ya estoy más relajado, estoy más tranquilo, tengo una mirada más amplia, más comprensiva, y entonces ella ya no va a estar a la defensiva, sino que estás tranquilo, entonces yo también puedo estar tranquilo. Sí, ella tiene la intención de seguir, digamos, en el camino conmigo, pero si el tema está muy álgido, de repente es como que los dos se desenganchan, se liberan y pueden decir, ok, ya. Se terminó el espejo, ya puedo seguir mi camino. Claro que esto no es de una sola sesión ni de una sola constelación, sino que, digamos, estamos resumiendo un montón de cosas de las posibilidades, pero la respuesta es sí. Y tampoco es que entonces si constela un tema de pareja se va a acabar la relación, ¿verdad? No, nada que ver. Por Pero supuesto. digamos que una forma, ya que esto es psicogenealogía puramente, ¿no? Una forma de trabajo muy potente es cuando hemos tenido parejas que se meten al curso juntas y empiezan a hacer su árbol y empiezan a hacer su proceso de sanación desde esta mirada, ambos. Entonces es muy potente también porque empiezan a ver los espejos, porque uno normalmente no los ve, como decía nuestro maestro, nos enamoramos de los conflictos Ujú. que tenemos en común, pero creemos que la otra persona es la máxima expresión de todo lo que yo deseo. Y pues sí, obviamente el amor, ay, aquí tenemos compañía. Nos están El, saludando. el amor Hola tú. está involucrado, pero en primer lugar, de cerebro a cerebro nos enamoramos de los conflictos que mi árbol tiene y que necesito sanar y que el otro me va a ayudar. ¿Verdad? ¿Verdad, joven? ¿No estás de acuerdo? Aquí otra pregunta, dice, en esa misma situación, pero no sé a cuál se refiere, dice, que no sean de la misma sangre son parte del árbol, Ujú. porque por haber compartido vidas desde pequeños, haber enseñado Lo lo que que los los verdaderos verdaderos ancestros ancestros no no hicieron. hicieron. Ok, sí, digamos que ahí hay que quitar el juicio, porque a veces, digamos que las palabras no tienen entonación emocional, pero podría ser hicieron lo que los ancestros no hicieron o hicieron lo que los ancestros no hicieron, ¿verdad? Entonces, depende, pero sí, estas personas que están ligadas a nosotros, aunque no sea por sangre, la psicogenealogía lo dice, ¿no? Hay veces que quedamos enlazados con otras personas, eso, por el vínculo que se generó, por sangre, Ujú. ¿qué es decir por sangre? Por ejemplo, si alguien de mi familia mató a alguien de tu familia, Por un en accidente o un por lo que accidente, en sea. una situación, quedamos ya implicados por sangre. Y un caso de estos, ¿no? Donde una nana, la segunda pareja de la abuela, que realmente fungió como abuelo, la segunda pareja de mamá, que realmente fue como mi papá, Ujú. aunque no era el biológico, es el ancestro del corazón. Esos también se incluyen en el árbol. También es importante conocer su historia porque también juegan un papel. Exacto. Aquí Manfredo nos pregunta, ¿el cambiarse el apellido paterno por el materno es una manera de excluir? Y de excluirse sí, Sí. y además se entra en un terreno que Jodorowsky habla como el nudo incestuoso, Ujú, porque si digamos una hija no lleva el apellido de su papá, lleva los mismos apellidos que su mamá, es como que fueran hermanas, ujú. tienen los mismos apellidos madre e hija.
Padre e hijo. O madre e hijo, sí. Ujú, Entonces es un tema que no es un incesto per se físico, ujú, sino lo que Jodorowsky llama es el nudo incestuoso. Entonces ujú, hay que liberar eso. ujú. Y hay veces que obviamente no, digamos, ya no es posible o la persona simplemente no le dieron el apellido. Entonces hay que hacer una liberación de eso para precisamente, voy a redundar, ¿verdad? Para despejar esa situación Y y honrar. también, y también en cuanto a la exclusión que dice Manfredo, sí, muchas veces, por ejemplo, hemos conocido varias gente que se quita el apellido paterno porque papá fue X, lo Ujú. que sea, y entonces se quitan el apellido y realmente lo que están haciendo es, imaginen que se están arrancando la mitad de las células, la mitad del ADN, la mitad de la herencia ancestral, y en el caso de que fuera un hombre que se quita el apellido paterno, se está quitando parte de la fuerza masculina. Así papá haya sido el desgraciado número uno de la historia, es quitarme una parte de mi herencia ancestral y todo se puede ir manifestando. Por ejemplo, si le sirve el dato, todo mi lado derecho del cuerpo es mi lado, el lado que va a tener que ver con papá o mi lado masculino y mi lado izquierdo, mamá o la energía femenina. Entonces muchas veces coincide que, por ejemplo, hay un hombre que se quitó el apellido paterno y tiene todos los problemas de salud, digamos, en su lado paterno, por decirles algo. Entonces, sí es importante. A veces, pues, si yo me lo decidí quitármelo, se puede hacer un proceso, como dice Juan Carlos, de liberación y de honrar para regresar al equilibrio. Si papá sí me dio el apellido y fui yo el que me lo quitó, el que me lo quité, por ejemplo. Si papá no me lo dio, pues si no quiso dármelo, ¿verdad? Entonces, obviamente también se puede hacer un trabajo de liberación y de armonización con los ancestros, porque aunque mi papá no me ha dado su apellido y sus ancestros no me hayan querido ver jamás en la vida porque yo era un cero a la izquierda porque era hijo de él, por ejemplo, porque hemos visto casos ¿Acaso? así. Entonces, igual yo pertenezco a ellos y el tener parte de su fuerza en equilibrio en mi historia me va a ayudar en la vida, a veces a nivel de profesión o laboral o de éxito, o depende de la historia de mi árbol. Y aquí hay un concepto que se usa mucho en constelaciones, es decir, se trata de sanar el vínculo. ¿Qué es el vínculo? Yo soy hijo, llevo ese apellido o no, llevo la sangre, es decir, mi genética viene de ahí, mi biología viene de ahí, aunque no tenga relación, aunque no haya conocido al que fue mi padre o mi madre, o no tenga contacto con alguno de los árboles. Ujú, Sin embargo, el sanar, digamos, ¿qué significa sanar? No? Esa palabrita, pero el poder despejar, liberar, quitar el juicio y poder estar en paz y encontrar mi lugar en esa familia, aunque no tenga relación con ellos, de eso se trata. ujú, ujú, Porque muchos creíamos al principio, entonces quiere decir que tengo que tener relación ujú, con, ujú. no, no porque muchas veces esa persona no quiere tener relación y a veces es hasta peligroso. Exacto. Ujú. Dice, darán herramientas en cómo manejar información que descubramos que no esperamos por Por ejemplo, ejemplo, secretos. secretos. Sí, digamos, todos los módulos son un montón de informaciones, de ejercicios, de meditaciones y material también complementario que les Ujú. vamos a ir Y dando. el acompañamiento, ¿verdad? Porque hacemos el grupo de WhatsApp y está el Exacto, acompañamiento los 9 meses. Además, precisamente, no solo manejamos la psicogenealogía, sino que claro. pues somos terapeutas, entonces damos el acompañamiento. Parte de tomar la formación completa implica que tienen acceso a constelaciones, a ir a participar, tienen, depende qué paquete tomen, tienen acceso a una constelación. Haremos otras sesiones que no están calendarizadas porque depende de cómo el grupo se va moviendo. De pronto abrimos sesiones extras sobre preguntas, sobre trabajo terapéutico para lo que vayan necesitando. Entonces sí, obviamente se da el acompañamiento porque no es genealogía, que sería más Exacto. historia, es psicogenealogía. Entonces definitivamente se nos mueve el tapete porque encuentro una información, me doy cuenta de algo que no esperaba, mi mamá me cuenta algo que nunca había dicho, porque hemos tenido casos así de pronto una señora de 75 años que suelta algo que jamás en la vida le había dicho a nadie y la descendencia se impacta y la misma persona se mueve, ¿no? Entonces, obviamente que sí. Y también comentarles, ¿no? No sé si lo perciben, pero es un tema para nosotros eje, apasionante. En Ujú, constelaciones tuvimos la oportunidad de ser pioneros en Guatemala, trajimos el primer diplomado, llevamos 21 años en constelaciones, hemos estado en el campo de la información por tantos años, tenemos de 3 a 4 talleres mensuales desde hace muchos años, hemos hecho más de 5.000, seis ujú, mil constelaciones en cientos de talleres, es decir,
es una pasión para nosotros, ¿verdad? Es el poder ir entendiendo esto, o sea, sí, sí podemos acompañarlos. Y una pasión no porque, ala, qué fascinante oír el chisme de todo el mundo, ¿verdad? No, sino porque realmente es fascinante poder encontrar las piezas Sí, matemáticas sí, que le ayudan a la persona a destrabar su bloqueo X o su situación X, ¿no? Obviamente hay veces que no pasa. sí, claro. Porque la persona, digamos, no se compromete al 100 porque el Es el árbol, momento. ajá, nadie ha movido ese árbol. Hay árboles donde la persona que se mete al curso es la primera que se mete a todas estas cosas y encima todo la empiezan a ver feo porque esas tus cosas raras en las que ahora estás metida y demás. Entonces es muy lento, pero si la persona sigue y continúa, siempre se empieza a liberar y a ver sanación en su persona y en su entorno. iPhone nos dice, y si no sé mucho de mi familia, cómo desarrollar todo esto, Ujú, hay personas que durante toda la formación casi no han tenido información y luego de haber tenido la información empieza a aparecer. O sea, claro, no podemos garantizarte eso, pero digamos, si tienes información de tus padres, con eso. eso tienes más que suficiente para empezar, seguir y continuar. Ujú, Y de ahí se puede ir intuyendo el tema de los abuelos y, digamos en el tema de las constelaciones, ¿verdad? Ahí es como un archivo, abres un archivo abierto a lo que realmente necesitas ver en cada momento. Así que ujú, ya no es un tema eso, ¿verdad? ujú. Como para que te impidiera. Igual, digamos, hay que estar abierto nada más, ¿verdad? Exacto. Y moverse. Nuestro maestro era así como contundente con la gente que de repente le decía, es que yo no sé nada de mi árbol. Y ya fue al pueblo, ya fue a la hemeroteca, Ujú. ya buscó en Google, ya fue a Family Search, A ya hospitales, fue al hospital, a cementerios. los cementerios. Es decir, si uno necesita moverse para tener la información, hay formas. Y pues eso les vamos Sí. a ir diciendo también qué formas. Obviamente, si mi familia es del último rincón de Afganistán, y yo no puedo irme para allá, pues hay otras formas, ¿verdad? Que no sea ir. Entonces, obviamente, siempre hay formas. eh, y eso, lo importante es mi historia y la historia de mis papás, por lo menos. Y en la formación les compartimos un protocolo, una hoja que sirve para empezar a recabar la información, porque cuando uno empieza, así como en primer lugar puede ser que me empiece a llegar mucha información de todos lados y no sé qué hacer con eso. Entonces, se les enseña cómo clasificar la información, cómo ir guardando los datos, cómo procesarla, porque luego pues hay que meterla a un esquema para que me sea útil. Pero al principio pues sí es eso, es así como, como estar cambiando de canales, ¿no? Ay, vi un Mm. pedacito de una película, vi otra. Sí. Así es al inicio. Luego, ok, voy a elegir hoy ver esta, ordeno la información, saco el resumen, mis conclusiones y así me voy con cada ancestro. El horario, Samara, es de 7:30 a 9 en la noche, Ujú. ¿verdad? Y cada 15 días, los días Cada 15 miércoles. días, los miércoles, igual las sesiones quedan Ujú. grabadas, tienen acceso luego a la plataforma para verlas las veces que quieran, e igual el acompañamiento por WhatsApp, etcétera. Dice iPhone, vi la serie y me atrayó, Ujú, buenísima. O sea que luego de constelar debería hacer algo para honrar a los ancestros, alguna acción, por ejemplo, una planta. Sí, ujú, ese acto viene de algo que se llama psicomagia, que es ujú, una propuesta de Alejandro Jodorowsky. Hay un libro solo sobre psicomagia. Entonces, muchas veces nosotros, luego de una constelación o una sesión de terapia, si vemos que que procede, ¿no? Que es importante, ujú. le sugerimos que haga Algún algún acto acto específico. No, específico. perdón, no hay No, un como un diccionario de actos, acto ¿verdad? manual. Me pasó tal cosa, a mi abuelo le pasó tal cosa, hago tal otra, sino que es algo que depende de la historia de cada Sí. quien, se va sintiendo. La psicomagia es muy delicada, es importante mencionarlo. Ujú. No es como agarrar una revista y voy a hacer los test y voy a ver qué me sale, sino que realmente si alguien agarra un libro de psicomagia de Jodorowsky, que eso sí es válido, leerlos, buscarlos, pero si se va a meter a hacer un acto, es bueno que tenga acompañamiento psicoterapéutico, porque un acto psicomágico lo que hace es mover las esferas más profundas del cerebro y toca en la parte inconsciente del árbol. Y entonces a veces pueden haber consecuencias como accidentes, choques, qué sé yo, si no tengo bien guiado un acto psicomágico. Pero a nivel, digamos que más light, sí, Mm. siempre es bueno hacer algo que implique un honrar a los ancestros. Y por eso cada vez cobra más fuerza, por ejemplo, el hacer el altar, que no es tradición chapina, ¿verdad? Pero mucha gente cada vez lo empieza a hacer como en la fecha del Día de Difuntos, ¿verdad? Así como los mexicanos que hacen su altar, qué sé yo, o quien visita el cementerio, ya hacerlo, si lo voy a hacer, con esa conciencia más de honrar.
sí decido hacerlo por ahí. Si no, puede ser que hoy pongo una flor en mi casa y hoy lanzo una oración a mis ancestros, hoy prendo una vela, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas también van a ir aprendiéndolas en el proceso. Así es. Entonces, eso, trabajar el árbol genealógico es trabajar para mí y mi descendencia. Porque, digamos, no, esto no nos metemos con el libre albedrío de nadie, no hay cómo hacerlo, sino que es decir, la idea sobre todo es ir desactivando, Ujú. desactivando, Desarticulando. desarticulando, gracias, movilizando y luego ir armonizando las creencias, ¿sí? Porque las creencias son como rieles, piensen en un tren. El tren solo puede ir donde están los rieles. No puede decir, ay, quiero dar esta vuelta por acá, quiero rodear esta montañita. O sea, no, es, es donde hay rieles y nada más. Entonces, las creencias, los mandatos que absorbimos de los ancestros, que nuestros padres nos dijeron de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era importante, de las formas, de cómo ganarse el dinero, etcétera. O sea, esos temas de la vida, ¿no? Entonces, vamos a ir sobre esos rieles de maneras súper sutiles, súper simbólicas que cuando uno entra a la profundidad de esto, se empieza a dar cuenta. Sí, por ejemplo, ahora yo hablo abiertamente ya de algunos temas personales. Yo estuve en una congregación religiosa por 10 años, iba a ser sacerdote católico. Y desde niño mi mamá siempre decía, yo quisiera que uno de mis hijos fuera sacerdote, perdón, fuera religioso, o sea, porque tengo hermanas, Ujú. ¿no? ¿Y qué creen? Yo agarré Lo hace propio. el mandato y lo hice propio. Y eso implicó temas de sexualidad, temas de dinero, temas de relaciones interpersonales, ¿sí? Por un tema que viene de mis abuelos maternos y más atrás. Entonces, no es solo así. No es que, Ujú. yo decidí y sentí el llamado de la No. vocación. Es muy poca la gente que tiene la vocación realmente. Y nuestro maestro Claudio nos contaba, él trabajó con muchas religiosas, con muchas monjas, donde al analizar sus esquemas de vida, es decir, eran las proyecciones, los hologramas, etcétera, solo por mencionar un tema, ¿no? Y un tema personal. Entonces, es decir, eh, todos esos sueños que tenemos, esos anhelos o esas nostalgias, cuánto de eso lo estamos viviendo nosotros estamos conectados a eso, pero es una herencia que no es nuestra. Ujú. Y entonces la idea es, entre más me voy liberando y voy haciendo consciente toda esa parte inconsciente, voy siendo más yo, voy siendo más libre, no voy a importar menos lo que la gente piense, pero en el buen sentido, ¿no? Asumo más mi propia verdad, avanzo más espiritualmente, económicamente, la salud. Entonces, por eso ir a la psicogenealogía es un tema suficientemente profundo, fascinante, hermoso, y es ir de paso a paso. Aquí nos dicen, Samara, he visto varias veces la película Los hijos de ayer, es un tema de vidas pasadas y me gusta mucho verla. Sí, vidas No. pasadas hablaremos en el último, en el En el último último módulo, módulo, y pero, algo se irá ujú, mezclando, pero pero cabe. pero sí, digamos, pero para no asustar a los que están desde Exactamente. inicio, nos vamos más Ujú. técnicos, más Más, más terrenales, trascendencia. ajá, para Y iniciar. lo que decía la persona anterior, si alguien no ha visto la serie Mi Otra Yo, es una buena forma de empezar a meterse en este mundo de la psicogenealogía y las Muy constelaciones. buena, está bien hecha, Está muy bien hecha, muy bien estructurada, así fundamentada. que alguien, si quiere empezar a empaparse, puede verla. Estamos No sé sobre, si hay otra cosa. no, No. estamos Ok, sobre el tiempo. pues obviamente esta primera clase es una pincelada, es un despertar el interés por ir a ver a mis ancestros y por ver qué de mis ancestros me puede facilitar la vida, porque obviamente muchas veces buscamos la herramienta de la psicogenealogía cuando ya no entendemos de dónde me vino esta enfermedad, esta quiebra, esta situación y quiero ordenar, Ujú. pero también es importante ir a los ancestros y ver que de ahí me vienen mis habilidades, lo que se me hace tan fácil en la vida, Exacto. las bendiciones que me llegan así como que tan fácilmente, también vienen de ahí. Entonces, aprender a ver y a honrar a los ancestros es más allá de solo querer endosarles la culpa, como decía Samara, ¿no? De todo lo que no me va bien a mí, sino que es realmente entender que en cada célula de mí están ellos. Por lo tanto, gracias a ellos, yo estoy aquí y el chiste es sacarle el máximo potencial. Entonces, Ujú. es un trabajo fascinante de mucha sanación que si están interesados y quieren dejarnos acompañarlos en este proceso, pues será un gusto a los que aún no están inscritos. Tenemos un formato para que si quieren empezar como a indagar sobre su árbol,
aún si no están inscritos y si no tenemos sus datos, porque hay varias personas que no conocemos, escríbanos al WhatsApp, de algún modo les llegó el link, escríbanos al WhatsApp, o si no, tal vez Juan Carlos lo pone por acá para que les Sí, mandemos ese documento y pues si alguien quiere inscribirse, aún tiene chance porque la siguiente clase es dentro de 15 días. Esta igualmente va a quedar grabada, se las podemos compartir. En nuestro canal de YouTube que se llama Gente Alternativas para Vivir, tenemos también una meditación que ayuda mucho para empezar al contacto con los ancestros, que se llama, ¿cómo se llama? Eh, la Meditación presencia con de los la presencia ancestros, de algo los así. ancestros. Entonces, si la hacen, es una forma de empezar a conectarse con sus ancestros, empezar a devolverles lo que no les corresponde, empezar a verlos con amor, por ejemplo. Entonces, es parte de lo que está en el canal. Tenemos también yo creo que hay varias clases en el canal hemos hecho rituales con los ancestros, hemos hecho algunas meditaciones, tenemos varios programas donde trabajamos con los ancestros. Entonces, si quieren explorar el canal, pues ahí encontrarán cositas también. Y recordar es que esta primera sesión tiene una segunda parte, ¿verdad? Ujú, Que es accesible para todos. Y a veces hemos hecho una tercera porque no nos dio tiempo. ujú. Entonces, está abierto para todos. Así que muchas gracias, gracias Daniela, gracias. Estamos para Muy honrar bien, el ya tiempo de pasó el todos tiempo, sí. y Pues muchas gracias a muchas todos. gracias, de Si verdad. sus ancestros están por ahí queriendo, no jalándoles las patas, ¿verdad? Como se decía, sino están por ahí queriendo hacerles cosquillas y quieren ustedes honrarlos y hacer el trabajo, pues bienvenidos al curso. Muchas gracias. Cualquier duda, nos cuentan, por favor, aunque podamos ayudarles, echarles una mano. Con todo gusto. Feliz noche. Feliz noche. Chao.